En este domingo vamos a continuar el ciclo de conferencias que hemos iniciado acerca de este tema del dinero, los bancos, el interés y el porqué de tantas crisis financieras a lo largo de la historia que ya parecen sin fin y que van de alguna manera dominando nuestras vidas. Y vamos a reflexionar sobre esta afirmación de la Enciclopedia Británica en la 14ª edición. Dice que los bancos crean crédito. Es un error creer que el crédito de los bancos es generado en parte por los depósitos dentro de los bancos, del dinero que tienen. Un préstamo hecho por un banco es una adición clara a la cantidad de dinero en la comunidad. No sé si has reflexionado alguna vez sobre esto. Quizás en tu país exista, por ejemplo, el sistema de emitir cheques diferidos. Los cheques diferidos, por ejemplo, es un instrumento de crédito que en los países en que existe le permite emitir un cheque no con la fecha del día, sino con una fecha futura. Bueno, cada vez que tú emites un cheque diferido, estás creando dinero. De alguna manera estás comprando algo, usando algo, pagando algo con un dinero que no tienes necesariamente en ese momento, aunque quizás sí, en tu caso puedas tenerlo, pero en el caso de muchas personas emiten deuda a futuro. Y eso hacen los bancos. Y esto es muy interesante porque en la creación del crédito y en este proceso que iniciamos la semana anterior, explicando cómo funciona el sistema, está la raíz de todos los problemas que estamos experimentando y que venimos experimentando ya desde hace algunos siglos a partir de la creación del dinero y particularmente de la aparición de los bancos. Y vamos a ver en la semana que viene que todo ese gran proyecto de dominación mundial se perfecciona en 1913 cuando se crea la Reserva Federal en los Estados Unidos como el banco privado, por supuesto, más importante del mundo, donde allí sí está la verdadera riqueza de esas pocas familias de la humanidad, unas 400, que dominan absolutamente todo lo que está ocurriendo en tu vida, como en la mía, en tu país y en todos los países del mundo. Tenemos varios objetivos, vamos a repasarlos rápidamente. Primero, hablamos la semana pasada acerca de que conozcas ciertos conceptos básicos sobre el dinero, cómo nació, qué es el interés, que sepas, bueno, cómo son y operan verdaderamente los bancos. Hoy vamos a hablar acerca de esto, ya anticipamos la semana pasada cuál era el gran negocio de los bancos, pero vamos a hablar de que los bancos prestan 9 veces lo que reciben. Tenemos también como objetivos centrales del ciclo que entiendas por qué nunca se podrán pagar todas las deudas. Es absolutamente imposible que una sociedad, el conjunto de las familias, un gobierno, un municipio pueda pagar la totalidad de sus deudas. Que comprendas que el dinero es un instrumento de dominación y este es uno de mis objetivos principales que están vinculados al gran objetivo que tengo. Tú tienes que entender que el dinero es un instrumento de dominación. No fue creado, mejor dicho, fue creado con un uso, después lo vamos a recordar según hablamos la semana anterior, pero hoy tiene un uso absolutamente perverso. Es el gran instrumento de dominación mundial, muy superior a las bombas nucleares, muy superior a las amenazas militares. Es el gran instrumento que tiene un conjunto de familias y de personas que se consideran a sí mismos, lo vamos a ver la semana siguiente, como parte de un grupo superior, de una clase dominante que tiene el derecho a establecer inclusive quiénes pueden vivir en este planeta. Y es el sistema o el mecanismo que permite el verdadero control sobre los gobiernos y las organizaciones, las empresas y demás. Pero todo esto tiene como finalidad que a partir de esta información tú tengas conciencia para que tomes decisiones más adecuadas. ¿Qué hacer de aquí en adelante? ¿Qué hacer y cómo prepararse para el momento en que no exista más el dinero? La próxima gran movida es eliminar el dinero físico. En poquitos años ya lo vas a ver. Y bueno, ¿y qué acciones posibles tenemos para enfrentar esta situación? Cosa que intentaremos ver la semana próxima. Y repasando rápidamente lo que vimos en sus conceptos principales, en un momento no había dinero, y antes del dinero, recuerdas que hablamos que existía el mercado como un lugar físico donde en base al trueque las personas intercambiaban sus excedentes de producción en ese lugar a través de justamente asignarle un valor personal basado en las costumbres, en las ideas que cada uno tenía. Las cosas empezaron a complicar porque en la medida que fueron avanzando la población en cantidad y la tecnología permitió mayor producción de bienes y entonces fue necesario solucionar un problema central: cuánto valían las cosas, asignar precios relativos para permitir un intercambio más fluido, y allí surge el concepto del dinero. El dinero como instrumento útil inicialmente, como un instrumento extraordinario acuñado inicialmente bajo la forma de monedas,
que permitía darle valor relativo a las cosas, que tú pudieras saber cuánto valía tu vaca en relación a otro tipo de productos, o cuánto valía tus productos agrícolas en base a ciertas valoraciones que había allí en el mercado. Esa instrumentación fue inicialmente con monedas de oro, y naturalmente, ¿quiénes manejaban el oro? Y los orfebres eran los que tenían la capacidad de hacer acuñaciones de esa moneda, y allí nace el dinero. Inicialmente como un instrumento de fijación de precios, de asignar un valor relativo para intercambio de productos, pero la perversidad del sistema hizo que quienes comenzaran a descubrir en él una potencialidad absolutamente extraordinaria. Utilizarlo como un producto, como un elemento de dominación y de crecimiento de una clase dirigente oculta, absolutamente oculta. Hoy vamos a ver mucho de eso. Y así nace el dinero. En el cuento que estamos haciendo de cómo nació el dinero, a través de un personaje, un orfebre, que le hemos puesto como nombre Fabián, él fue capaz de proponer un sistema que consistía en acuñar 100 monedas, distribuirlas entre los integrantes de su comunidad en base a la capacidad de repago, de devolución que tenía. Se estableció un plazo de 1 año, al cabo del cual el servicio de pago de esas monedas, de acuñación de las monedas, de administración de todo ese dinero para la sociedad, se iba a transformar en el pago de un plus. Eran 5 monedas, un 5%, concepto al cual este hombre le denominó interés. Y así nace el interés. Y en ese momento se crea un problema, porque bueno, había que definir cómo repartirlas, entonces se decidió en base a la capacidad de repago de cada uno, estableciéndose que al fin de cada periodo, del periodo inicial de 1 año, las personas debían devolver 100 monedas más 5 en el conjunto de la sociedad, cada uno en proporción a lo recibido. Pero claro, nadie advirtió salvo el orfebre, y allí estaba la trampa, el fraude de su negocio, el instrumento de dominación, que él solo había emitido 100 monedas. Las 5 monedas que se debían pagar de intereses no existían, simplemente no existían. Y en ese juego surgen entonces al fin de ese primer año ya los primeros problemas. Muchos no podían ya pagar sus obligaciones y entonces tuvieron que endeudarse. Allí aparecieron los vales, las hipotecas. Claro, algunos tenían más de la cantidad que necesitaban, porque fruto de sus negocios y de sus habilidades lo habrían logrado, pero otros se habían empobrecido porque, bueno, yo ponía el ejemplo, el caso de una familia que se hubiera fallecido, por ejemplo, el principal sostenedor de la familia, entonces esa familia naturalmente no hubiera podido recolectar la cantidad de monedas necesarias, pero en el conjunto era imposible pagar las 5 monedas. Y allí comenzó un sistema por el cual se comenzó a agravar el circuito por medio de instrumentos muy sofisticados. Por ejemplo, a este orfebre se le ocurrió la posibilidad de que la gente depositara en él las monedas para no andar con el riesgo de tenerlas físicamente expuestos al robo o a la pérdida. Y entonces allí surge la idea de hacer una caja fuerte en su casa, y mucha gente le empezó a llevar monedas y él extendía certificados de depósito de esas monedas, recibos, que a su vez se comenzaron a utilizar como un medio de pago, porque comenzaron a servir para que algunas personas pudieran pagar compras de nuevos productos o inversiones, debido a que estaban respaldados por el oro que había en la caja de este primer gran banquero, al cual hemos denominado Fabián. Y simultáneamente con los servicios bancarios, nace el gran negocio de los bancos, basado en una idea que estaba en la base del sistema y que era justamente la gran trampa, como yo te decía, la gran jugada de todo esto, y estaba basada en este concepto. Es verdad, el oro que tengo allí en garantía, porque él lo había acuñado y lo había entregado, pero lo estaba recibiendo de vuelta, bajo la forma de pagos y otras, bueno, y depósitos de ese dinero, no es mío, pero está en mi posesión, que en definitiva es todo lo que importa. Y de allí a extender el concepto de comenzar a prestar dinero basado en el oro, inicialmente con mucha cautela, comenzó a entregar monedas que no eran de él, eran de otros, porque él advirtió que no todo el mundo reclamaba las monedas, sino que tan solo un 10% de las personas preguntaba, retiraba para tener esas monedas en efectivo. Y allí entonces comienza un sistema de prestar lo que no era de él. Tenía un límite que estaba dado por la cantidad de requisitos que él tenía que guardar, la cantidad de monedas que él tenía que tener disponible para atender los reclamos de los dueños que podían volver a pedir las monedas. Y entonces comienza todo un sistema de
prestar sobre el dinero que no era de él, y bueno, de esto también vamos a hablar. La fama de este hombre y su riqueza comenzó a extenderse, otros orfebres comenzaron a interesarse en el tema, y él ayudó a esos orfebres a manejar sus propios negocios en sus ciudades, en sus lugares, a cambio de constituir una sociedad secreta, de no informar, y nace entonces la sociedad de los bancos. Era obvio que si su plan fuera expuesto, el esquema fallaría, así que acordaron formar su propia alianza secreta. Yo no sé si ya te has dado cuenta, si tú estuviste el domingo pasado o si tuviste la oportunidad de escuchar la conferencia, porque en la escuela y en el liceo de tu país y del mío y de todos los países del mundo no enseñan acerca del dinero. ¿Para qué te van a instruir acerca del dinero en estos términos? Porque de ese modo tú podrías entender cuál es la naturaleza verdadera de toda esta situación. En este repaso breve que hemos hecho no debemos o no podemos extendernos más por el tiempo que disponemos hoy, y vamos entonces a continuar la historia. Estábamos en un momento en que, bueno, Fabián había comenzado a operar de ese modo, y cada uno de los orfebres enseñados por él habían comenzado a extender este sistema de prestar lo que no era de ellos. Y entonces nacen los cheques. Llegó a ser muy popular el sistema, y las notas con la instrucción de transferencia se les llamó cheques. Como Fabián tenía oro, entonces él podía aceptar o extender recibos como algo tan bueno como el oro en sí mismo, y muchos recibos fueron depositados para mantenerlos seguros de la misma manera que las monedas. Es interesante que hasta los propios recibos se depositaban en el banco. Cuando un comerciante deseaba pagar a otro comerciante mercaderías, fíjate qué interesante, ni siquiera necesitaba tener el cheque, esa nota, aunque podía tenerlo consigo, porque él simplemente escribía una nota dirigida, una carta allí, dirigida a Fabián, en la que le mandaba transferir el dinero de su cuenta al del segundo comerciante. Y Fabián, a él le tomaba solamente algunos minutos ajustar los números en el libro, y entonces comienza un instrumento de pago absolutamente extraordinario, donde, claro, el único que sabía que todas esas notas, o muchas de ellas, no tenían respaldo en las monedas, era él. Y de allí, a transformar esa riqueza en billetes, bueno, hubo un paso, que yo te lo voy a contar, bajo la forma de esta historia que estamos llevando adelante en estas conferencias. Los billetes. Tarde, una noche, los orfebres tuvieron otra reunión secreta, y Fabián les reveló un nuevo plan. Convocaron el día siguiente una reunión con todos los gobernadores, y la reunión tenía un propósito. Les dijo Fabián a los gobernadores que los recibos que nosotros emitimos han llegado a ser muy populares. Sin duda la mayoría de ustedes, los gobernadores, los están utilizando y los encuentran muy convenientes. Te recuerdo que hasta ese entonces el gobierno era representado por alguna de las personas del propio pueblo, eran además elegidos con una finalidad muy especial, ajustar que no hubieran abuso de derechos entre las personas. Por supuesto que no había servicios públicos como hoy los consideramos, no tenían deudas, no tenían grandes edificios en ese momento porque su función era muy limitada. Y claro, ellos habían visto la popularidad del dinero, sus ciudades y sus regiones comenzaban a desarrollarse por una mayor actividad que permitía este instrumento, así que estuvieron de acuerdo. Estaban de acuerdo, pero no entendían muy bien cuál era el problema que le estaba planteando Fabián. Entonces dijo, bueno, algunos recibos están siendo copiados por falsificadores. Esta práctica se debe parar. Y allí fue la excusa perfecta para el planteo siguiente que dio nacimiento a los billetes. Los gobernadores se alarmaron. ¿Qué podemos hacer?, preguntaron, para evitar la falsificación. Fabián contestó, mi sugerencia es, primero que todo, hagamos que sea el trabajo del gobierno el imprimir nuestras notas en un papel especial, con diseños muy intrincados, y entonces cada nota se firmará por el principal gobernador. Las notas las llamaremos billetes. Interesante proyecto, ¿verdad? Los orfebres estaremos felices de pagar los costos de la impresión. Fíjase qué linda propuesta. Ni siquiera los gobiernos tenían que pagar la imprenta. Pues nos ahorrará mucho tiempo, mucho del tiempo que pasamos escribiendo nuestros recibos. Y con algo tan sencillo podemos ejemplificar cómo los billetes comenzaron a circular. La idea, por supuesto, sonaba bien, y sin pensarlo mucho comenzó la impresión, allí en billetes flamantes, nuevos, con dibujos muy atractivos.
Cada billete tenía un valor impreso de 1, 2, de 5, de 10, etcétera. Y bueno, los orfebres se encargaban naturalmente de los pagos. Fíjate que habían detalles interesantes. Los billetes eran mucho más fáciles de transportar, y rápidamente fueron aceptados por la gente. A pesar de la popularidad, se comenzó a notar que eran usados solamente para el 10% de las transacciones. Los registros mostraban que el sistema de cheque, de esas notas, era usado por el 90% de todos los negocios. Claro, razones de seguridad, posibilidades de extravío, hacían que se comenzara a utilizar como modo de pago, de trabajo, la instrumentación de valores que no eran los billetes. Así que dijo Fabián y completó el proyecto, aclarando que, en segundo lugar, hay algunas personas que han hecho excavaciones y están haciendo sus propias monedas de oro. Había que cerrar el círculo, primero estableciendo billetes que sustituyeran las notas con aprobación y marca del gobierno. Sugiero que emitan una ley para que cualquier persona que encuentre pepitas de oro deba entregarlas. Por supuesto, será pagado con billetes y monedas. Y de ese modo comenzaron a apretar el círculo para hacer de su actividad oculta, porque ya ni siquiera emitían, sino que el gobierno lo hacía, pasando la responsabilidad de la emisión del gobierno, del dinero en apariencia al gobierno, pero ellos mantenían la imprenta. Y recuerda este detalle, porque cuando lleguemos las semanas que viene a la Reserva Federal, este es un detalle central. Como yo te decía, los billetes eran mucho más fáciles de transportar, rápidamente fueron aceptados por la gente y se notó que a pesar de la popularidad, en realidad para las transacciones, del total de transacciones solo el 10% se hacía con billetes, porque el resto en realidad se utilizaban esas notas, los cheques y los instrumentos de pago que se iban creando. Y así la economía crece. Imagínate, como te decíamos en la semana anterior, el dinero era maravilloso, generador de riqueza, generador de posibilidades para la gente. Algunos comenzaron a tener excedentes de dinero o habían comenzado a ahorrar porque eran más hábiles que otros en el desarrollo de negocios o porque, decidían vender o por lo que fuera. Y comenzó una nueva etapa del plan, el comenzar a captar los depósitos de los ahorristas. Mira que aquí la perfección del sistema instrumentado fue llevándose con el tiempo. Esto llevó décadas, llevó siglos. Imagínate que es un proceso progresivo en el tiempo. Es necesario que cada etapa del plan sea instrumentada como consecuencia de una necesidad de la sociedad. Debe urdirse muy bien para que los ciudadanos no sospechasen. Era necesario manejar con mucha habilidad las sociedades secretas, mantenerse en las sombras, hacer aparecer como responsables de lo que ocurría, porque siempre estaban los gobernantes en el medio de las decisiones. Por lo tanto, esto fue un proceso que ha ido llevando siglos, y ya estamos en el final, ahora en este siglo XXI, en este proceso de dominación mundial, y vas a ver instrumentarse en los próximos 4 años cosas absolutamente asombrosas que ni siquiera puedes imaginar. Y aparece entonces esta clase, la de los ahorristas. Hasta ahora la gente le estaba pagando a Fabián por guardar su dinero, y para traer más dinero a la caja fuerte, Fabián se ofreció a pagar a los depositantes un 3% de interés sobre los depósitos. Imagínate la revolución en una sociedad donde nadie cobraba por tener dinero. Hasta ese momento, la gente en sus estructuras mentales, afectivas, en su cultura, ellos cobraban por producir lechugas, por producir una vaca, por dar un servicio real, pero no se asociaba. Nadie podía imaginar que también el valor que representaban esos bienes y esos servicios pudiese generar a su vez interés. Imagínate el atractivo que representó esta oferta fantástica de ser más ricos aún sin necesidad de trabajar, porque el dinero estaba allí disponible, ni siquiera lo necesitaban, podían trabajarlos con los cheques, así que comenzó a recibir Fabián mucho dinero, pagando un 3% de interés. La mayoría de la gente creía que él estaba prestando ese dinero a los deudores al 5% y su ganancia era el 2% de diferencia. Quizás es lo que tú creas cuando miras un banco allí en tu país y entras al banco. Generalmente en todos los países hay allí una cartelera, un tablón de anuncios donde se anuncian las tasas que el banco paga. Aquí en Uruguay es por ley, los bancos los deben informar a todos los visitantes y deben publicarlo inclusive.
¿Cuánto es que pagan por interés? ¿A 30 días, a 60? Todo se fue sofisticando, en aquel momento inicial era 1 año. Y también los bancos deben publicar cuánto cobran, las tasas promedios. Y quizás tú creas que el banco cobra una diferencia y ese es su negocio, y que esa diferencia en el caso de Fabián, como creían también sus conciudadanos, era un 2%. Además, la gente no le preguntó mucho, ya que obtener el 3% era mucho mejor que estar pagando para depositar el dinero en lugar seguro. Pero detrás de esto había mucho más. Obviamente que Fabián, con su avaricia ya desarrollada a lo largo de los años y de las décadas y de los siglos, no iba a limitarse a esto. Porque el banco en realidad presta 9 veces lo que recibe. Sí, 9 veces. Fíjate que la cantidad de ahorros creció y con el dinero adicional en las bóvedas, Fabián podía prestar 200, 300, 400, hasta 900 por cada 100 en billetes y monedas que mantenían en depósito. Pero él debía ser cuidadoso. Recuerda que él no debía exceder ese factor de 9 a 1, ya que una persona de cada 10 le requería retirar el depósito para usar su dinero. Si no había suficiente dinero disponible cuando alguien se lo requería, la gente hubiera comenzado a sospechar, ya que las libretas de depósito mostraban exactamente cuánto había depositado. Qué interesante esto, ¿verdad? Porque todo el sistema comienza a basarse, y ya te vas dando cuenta, en un concepto de confianza, credibilidad. Por eso te he puesto aquí este billete, con la nariz de Pinocho, porque el sistema era en sí mismo absolutamente falso y fraudulento desde su inicio. Y acá vamos a hablar entonces del famoso spread. ¿Qué es el spread? Esto, la diferencia entre lo que el banco paga y lo que el banco cobra. Pero ¿cuánto ganan los bancos en realidad? Aquí voy a tener que hacer un poco de números, te voy a pedir que me disculpes. He tratado de reducir al mínimo los conceptos, se requieren números. Más allá de esto, sobre los 900 que él había prestado y estaba prestando, guardaba 100, ¿recuerdas? En asientos contables, escribiendo cheques él mismo, él podía demandar hasta 45 pesos de interés. O sea, él recibía 100 y prestaba 900. Los 900 le daban un 5%, o sea, 45 de ganancia. Cuando el préstamo más los intereses eran devueltos, 945, los 900 se cancelaban en la columna de débitos y Fabián se guardaba para él los 45 de interés. Por lo tanto, él estaba más que contento de pagar $3 o 3 pesos, o llámalo como quieras, de interés sobre los 100 depositados originalmente, los cuales nunca habían salido de la bóveda. Te repito, él pagaba el 3% de 100, pero cobraba el 5% no de 100, eso era lo que la gente creía. Él cobraba el 5% de 900. Esto significaba que por cada 100 que mantenía en depósito, era posible obtener un 42% de ganancia, mientras la mayoría de la gente pensaba que él solo ganaba el 2%. Los otros orfebres estaban haciendo la misma cosa, creaban dinero de la nada, solo con su firma en un cheque, y encima le cargaban el interés. Imagínate el mundo de oportunidades que comienza a crearse para esta gente y la riqueza acumulada. Es cierto, ellos no estaban haciendo billetes. Recuerda que el gobierno imprimía los billetes y se los entregaba a los orfebres para distribuir. En ese momento, todavía en ese momento de la historia, y aquí quizás debo hacer una precisión, en ese momento, la impresión del billete lo hacía el gobierno. Ellos pagaban los gastos de emisión y así adquirían el derecho de su distribución, porque respaldaban las monedas. Se los entregaba a los orfebres para distribuir. El único gasto de Fabián era el pequeño costo de impresión. Sin embargo, ellos estaban creando dinero sobre el crédito, que salía de la nada y le cargaban intereses encima. ¿Entiendes que se creaba, como se sigue creando hoy, dinero, no riqueza, dinero, de la nada? Basta imprimirlo para ya crearlo. Y luego, mediante este sistema perverso de prestar 9 meses lo que se recibe, y aquí aparecen los encajes de los bancos, la legislación se fue sofisticando. La mayoría de la gente creía que la provisión de dinero era una operación del gobierno. También creían que Fabián estaba prestando el dinero que alguien más le había depositado. Nadie soñaba que Fabián estaba prestando lo que no tenía. Pero había algo extraño que a algunas personas les hizo comenzar a pensar. Ningún depósito decrecía cuando Fabián entregaba un préstamo. Si todos hubieran tratado de retirar sus depósitos al mismo tiempo, obviamente que el fraude hubiera sido descubierto. No había problema si alguien pedía un préstamo en monedas o billetes.
Fabián simplemente le explicaba al gobierno que el incremento de la población y de la población y bla 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 requería más billetes y los obtenía a cambio del pequeño costo de impresión. Recuerda la autoridad, el poder que esta gente comenzaba a acumular, su prestigio, su riqueza, y allí llegamos a un punto clave en la historia de este proyecto. Hay que ocultar el fraude. Y así nace la economía financiera y la credibilidad. ¿Te suena esta palabra en los tiempos modernos? ¿Te suena que el sistema hoy, todo el mundo dice que lo que le falta es credibilidad? Claro, este sistema que es falso necesita credibilidad. ¿Qué necesita? Que la gente crea, pero para ello hay que ocultar el fraude. Y además la perversión hizo precisar el sistema creando la economía financiera. El fraude, comencemos por él. Un día un hombre que solía pensar mucho fue a ver a Fabián. Esta carga del interés está mal, le dijo. No puede ser, porque por cada 100 que usted presta está pidiendo 105 en devolución. Pero los 5 extras no pueden ser pagados. Nunca, ya que no existen. Imagínate si en aquel momento alguien se daba cuenta. Imagínate hoy con la internet de por medio, donde ya fraudes y lo oculto ha salido a luz. Por eso las sociedades secretas están saliendo a luz. Por eso la cultura global, la globalización, es una amenaza, pero también es una oportunidad. Debes aprender a utilizarla. Y entonces, este hombre continuó y dijo, seguramente usted debería emitir 105. Esto es 100 para mí y 5 para que gaste usted. De esta manera habría 105 en circulación y la deuda puede ser pagada. ¿Entiendes la profundidad de este concepto? Quizás los números no sean tu fuerte, pero originalmente recuerda que se había emitido 100 y se cobraba 105. Eso condenaba a la sociedad en su conjunto que recibía los 100 a que nunca, bajo ninguna circunstancia, por definición, pudieran pagar algún día todas las deudas. La solución hubiera sido simple. Bastaba con que se hubieran emitido 105, que el interés fuera un valor real. Él decía, por ejemplo, muchos granjeros producen comida, muchos industriales producen bienes y así hacen todos los demás, pero usted solo produce dinero. Suponga que existimos solo 2 empresarios en todo el país y que nosotros empleamos al resto de la población, y aquí viene un cálculo matemático un poco complejo que prefiero dejártelo. Lo vas a encontrar en el ebook cuando lo recibas para que lo puedas razonar con detalle. Fabián escuchó en silencio. Tenía que haber una explicación, y aquí mira la brillantez de su planteo. Escuchó en silencio y finalmente con autoridad dijo: la economía financiera es un tema muy profundo, amigo. Toma años de estudio. Déjeme a mí preocuparme por estos asuntos y usted, preocúpese por los suyos. Y esta frase te va a sonar muy conocida. Seguramente tu ministro de Economía la debe decir muy frecuentemente. Usted debe volverse más eficiente. Incremente su producción. Baje sus gastos. Conviértase en un mejor empresario. Siempre estaré dispuesto a ayudarlo en esos asuntos. ¿Te suena familiar? Interesante, ¿verdad? Aquí aparece la economía financiera. Había que comenzar a redondear el fraude, mantenerlo oculto, hacer que fuera compartido por la sociedad de los orfebres, los verdaderos dueños, y hubo que redondearlo con un concepto que hoy está en el tapete: la credibilidad. El hombre se fue sin estar convencido. Este hombre es de aquellos que ha creado esta información que te estoy dando. Pertenece al mismo grupo de aquellos que han publicado libros que te van a asombrar y que encontrarás en la web y tendrás disponible el domingo próximo. Había algo mal con las operaciones de Fabián, y él sentía que su pregunta había sido contestada con evasividad. Pero claro, en aquel momento, imagínate, la posibilidad de comunicación, de información, era reducida. Sin embargo, la mayoría de la gente respetaba la palabra de Fabián. Él es experto. Los otros deben estar equivocados. Miren cómo se desarrolló el país, cómo se incrementó nuestra producción. Mejor dejemos que él maneje estos temas. Pasa lo mismo en tu sociedad. Aparecen los expertos en finanzas, aparece toda una categoría de personas que empieza a justificar lo injustificable. Y esto empieza a generar un problema central en la economía, que es la constante alza de precios. Y vamos a reflexionar algunos instantes en por qué en tu país, en el mío, en el mundo entero, desde hace siglos se ve un alza de precios que se va acumulando, que es inflacionaria, exponencial,
que afecta a todos los gobiernos, a todos los países, en mayor o menor medida. Bueno, veamos por qué. Para pagar los intereses sobre los préstamos que habían pedido, los comerciantes tuvieron que elevar sus precios. Claro, si ese dinero no estaba en circulación, ¿de dónde lo iban a sacar? Los asalariados entonces se quejaron de que los sueldos eran muy bajos. Al subir los precios podían comprar menos bienes con su salario. Los empresarios se negaron a pagar mayores salarios, diciendo que quebrarían. Un razonamiento totalmente lógico. Los granjeros no podían obtener precios justos por su producción. Las amas de casa se quejaban de que los alimentos estaban muy caros. ¿Te suena familiar? Y claro, si es el mismo proyecto. Y entonces comienzan las protestas y nacen las huelgas. Algunas personas se declararon en huelga, algo de lo que nunca antes se había oído hablar. Otros habían sido golpeados por la pobreza y sus amigos y parientes no tenían dinero para ayudarlos. La sociedad comienza a sufrir los efectos de un proyecto que había comenzado hacía siglos y que tenía que ver con la perversidad de un sistema que endeudaba a todo el mundo porque el sistema en su conjunto era un instrumento de dominación. Y en ese discutir de la sociedad, y en ese comenzar a tratar de entender lo inentendible porque el fraude se ocultaba, la economía financiera era un instrumento de tecnología sofisticada, hacía aparecer los conceptos y conocimientos como lejanos al hombre común, donde la credibilidad comienza a instrumentarse en base a sistemas que después te voy a comentar. Entonces comienza este proceso. El hombre comienza a olvidarse de la verdadera riqueza. Y viva el dinero y los bancos. La mayoría había olvidado la riqueza real alrededor de ellos, las tierras fértiles, los grandes bosques, los minerales y el ganado, que eran lo que se transaban en el mercado y que dieron origen al dinero nada más que como un instrumento de medida. Pero solo podían pensar en el dinero. Las cosas habían cambiado, mientras que antes las personas dedicaban tiempo a mirar su producción y ver cómo la podían mejorar. Ahora el dinero ocupaba una gran parte de su vida. Había tiempo cada vez más escaso. Cada vez costaba más alcanzar esas 5 monedas que, por cierto, no existían. Parecía que siempre faltaba. Pero nunca cuestionaron el sistema bancario. Ellos creían que el gobierno lo manejaba. Ese era el secreto durante muchas décadas y durante muchos siglos. Nunca se les ocurrió pensar en el sistema bancario. El fraude funcionaba de manera extraordinaria. Algunos pocos habían juntado su dinero y formaron compañías de préstamos o compañías financieras. Habían ahorrado, tenían dinero, podían obtener 6% o más. De esta manera era mejor que el 3% que pagaba Fabián. Pero solo podían prestar el dinero que poseían, porque no integraban la sociedad secreta. Ellos no podían pedirle al gobierno que les emitiese dinero, porque no eran parte de la sociedad de Fabián. No tenían el poder de crear el dinero de la nada, simplemente escribiendo asientos contables en un libro. Estas compañías financieras, claro, comenzaron a preocupar a Fabián y a sus amigos. Así que rápidamente formaron sus propias compañías. En la mayoría de los casos compraron a las otras compañías antes de que se pusieran en marcha. En poco tiempo, y todas las compañías financieras les pertenecían o estaban controlados por ellos. Era necesario controlar absolutamente el sistema. No sé si te suena familiar. Las sociedades financieras era necesario ser controladas por este grupo que era el que verdaderamente dominaba la situación del dinero, la economía financiera. Y comienzan a aparecer reclamos sociales. Pero aún en ese proceso nadie reclama a los bancos. La situación económica empeoraba y empeoraba porque el sistema era pensado así, para que los gobiernos no pudiesen pagar, las ciudades no pudiesen pagar, la sociedad en su conjunto, porque se estaba prestando lo que no existía. Los asalariados estaban seguros de que los patrones estaban teniendo mucha ganancia. Los patrones decían que los trabajadores eran muy vagos y no estaban haciendo honestamente su día de trabajo. Y todos culpaban a todos los otros. Los gobernantes no pudieron encontrar una respuesta y además el problema inmediato parecía ser combatir la creciente pobreza que había comenzado a extenderse y entonces fue necesario crear instrumentos de beneficencia, fondos de beneficencia. El gobierno emprendió entonces esquemas de beneficencia, se hicieron leyes forzando a la gente a contribuir a ellos. Esto hizo enojar a mucha gente. Creían en la vieja idea de ayudar al vecino voluntariamente. ¿Entiendes que hubo que en determinado momento quebrar paradigmas, vencer voluntades, claudicar en los conceptos? Ahora vamos a ver los instrumentos. Estas leyes no son más que un robo legalizado. Sacarle algo a alguna persona contra su voluntad,
más allá del propósito para el cual se usará, no es diferente de robar. Pero claro, esto era una minoría de la sociedad, la mayor parte de la sociedad estaba desesperado por ayuda. Y así aparecen los seguros de desempleo, los seguros de salud y todo lo que se te ocurra pensar. Pero claro, esto comenzó a hacer crecer los costos y el tamaño de los gobiernos, que originalmente estaban pensados para administrar discusiones, que no hubiera abuso de derechos entre unos y otros. Pero el gobierno comienza a crecer, a tener que absorber actividades que algunas de las personas no podían ya seguir cumpliendo en la sociedad debido a cómo se estaba complicando la sociedad. Cada hombre se sentía indefenso y temía ir a la cárcel si no pagaba esos fondos de beneficencia, porque eran leyes forzadas. Estos esquemas de beneficencia dieron algún alivio en principio, pero al tiempo, como el problema persistía, porque la base era un sistema absolutamente fraudulento, el problema de la pobreza se agravó nuevamente y más dinero era necesario para la beneficencia, porque se seguía prestando lo que no existía y creando una riqueza absolutamente falsa. El costo de los esquemas de beneficencia se elevó más y más, y por supuesto, el tamaño del gobierno creció. Y creció a un punto en el que ya comenzaron a endeudarse. La mayoría de los gobernantes eran hombres sinceros, conocidos por la gente, con ciudadanos, amigos, tratando de hacer lo mejor posible. A ellos no les gustaba pedir más dinero de su pueblo, aumentar impuestos. Y finalmente no tuvieron otra opción que pedir prestado a Fabián y sus amigos, porque la opción era seguir aumentando los impuestos para financiar los costos de servicios que ya no se podía absorber por los privados. ¿Y qué iba a hacer? No tenían idea de cómo iban a hacer para devolverlo. Si estaban pidiendo algo solamente para pagar gastos sin producir ingresos genuinos a través de impuestos que ya eran insuficientes. Y ahí tienes una foto de un letrero luminoso en Estados Unidos, donde se va actualizando segundo a segundo y la cifra colosal de la deuda actual ha transformado a ese país en un país absolutamente quebrado, incapaz de pagar y que sobrevive en base a este proyecto de dominación, porque la Reserva Federal es parte de esa sociedad de bancos que crea dinero todos los días en forma absolutamente fraudulenta. La situación empeoraba. Los padres ya no podían pagar los maestros para sus hijos, no podían pagar doctores y las empresas de transporte también estaban quebrando. Entonces el gobierno comienza a absorber servicios y nacen los servicios públicos y los empleos públicos. Uno por uno los gobiernos fueron forzados a tomar estos servicios por su cuenta. Maestros, doctores y muchos otros se convirtieron en servidores públicos. No tenían trabajo y tenían que buscar una actividad. Muy pocos estaban satisfechos de su trabajo en el Estado. Recibían un salario razonable, pero perdieron su identidad. Se apartaron de la realidad. Se convirtieron en pequeños engranajes de una maquinaria gigantesca. No había espacio para la iniciativa personal, muy poco reconocimiento para el esfuerzo. Sus ingresos eran fijos y solo se ascendía cuando un superior se retiraba o moría. Y te he puesto aquí esta imagen de la escuela pública a propósito, porque esto rompe tus paradigmas, te golpea en tu cultura, choca en tu mente, rebota en tu corazón, porque amas la escuela pública. Pero no siempre la hubo, ¿entiendes? No surgió la escuela pública por un proyecto necesario para educar mejor. Y allí tenemos escuelas públicas en todos los países, muy desfinanciadas y de baja calidad, compitiendo con recursos escasos, con escuelas privadas a los que no accede la mayoría. Quiero que entiendas que esto ocurrió y ocurre y sigue ocurriendo como parte de un proyecto sistemático que a lo largo de los siglos se ha ido desenvolviendo. Desesperados, los gobernantes decidieron pedir el consejo de Fabián. Lo consideraban muy sabio y parecía saber cómo resolver asuntos de dinero. Claro que él lo sabía. Fabián los escuchó explicar todos sus problemas y finalmente respondió: mucha gente no puede resolver sus problemas por sí mismos. Ellos necesitan a alguien que lo haga por ellos. Seguramente ustedes estarán de acuerdo que la mayoría de la gente tiene el derecho a ser feliz y a ser provista con lo básico para vivir. Uno de nuestros grandes dichos es: todos los hombres son iguales, ¿no es cierto? Y me quiero, antes de despedir y de ir a los conceptos de la próxima conferencia, donde vamos a terminar con este desarrollo, hacerte esta reflexión. ¿Qué financian los bancos? Debía ser el dinero de la gente para atender las necesidades de la gente. Decía este señor Denison Miller, durante una entrevista en 1921, cuando le preguntaron a él si a través del Banco de la Commonwealth
había financiado a Australia durante la Primera Guerra Mundial por 700 millones. Él contestó, ¿así fue? Y habría podido financiar al país por una suma similar y haber hecho que la guerra continúe. Preguntado si esa cantidad estaba disponible para los propósitos productivos en esta época de paz, él contestó, sí, claro. ¿Sabías esto? ¿Cómo es posible que personas que detentan tanta responsabilidad, que manejan los dineros del mundo, que tienen en sus manos el destino de tantos millones y millones de personas, hagan estas cosas con esta perversidad? Todos los institutos hoy que manejan alimentos, que manejan refugiados, que manejan personas en condiciones de hambruna, declaran que con pequeñísimos porcentajes de los que hoy se está destinando a financiar guerras o a financiar empresas quebradas o bancos para mantener y perfeccionar el sistema de dominación, solucionarían todos los problemas del hambre y la pobreza en el mundo. ¿Por qué no lo hacen? Es una pregunta que debes considerarte. La semana que viene vamos a empezar a hablar de los instrumentos finales de dominación. Y aparece la justicia tributaria, los impuestos a la renta. Son los controles de salarios, de precios y otros. Aparecen los partidos políticos porque, claro, había que seguir teniendo instrumentos para controlar a la gente. Los medios de distracción. Te hubiera puesto aquí los medios de difusión, que es la palabra que tú conoces, la CNN, la CBS, la no sé cuánto news y todos los primeros periódicos de tu ciudad y todos los canales de tu ciudad principales y de tu país. Pero el gran instrumento de dominio, lo que les permitió terminar de perfeccionar el sistema, es la Reserva Central de Dinero, la Federal Reserve, creada en 1913. Sobre esto vamos a hablar la semana próxima. Yo quiero recordarte que este ciclo no tiene como finalidad que te vayas preocupado, muy por el contrario, que te levantes entusiasmado, que tengas conciencia de lo que está pasando, que no permitas que te engañen, que tengas conciencia de lo que debes hacer, que sepas quiénes integran ese grupo, que sepas salir de tus deudas, que no te endeudes por ningún motivo. Y te lo dice alguien que ha perdido todo su dinero y que se han endeudado en años anteriores por ignorar estas cosas, pero que está transformando su vida por estos conocimientos. Debes difundir esta información, ayudando a más y más personas, para que esto no continúe oculto y muchas personas pueden liberarse. Doy gracias a Dios por tu presencia aquí, pido que te bendiga. Me siento muy responsable de esta información. Es muy conocida por mucha gente, pero es absolutamente desconocida por la gran mayoría de la sociedad.